La causalidad, la sustancia y el yo, según Hume, son solo creencias, puesto que de hecho jamás tengo experiencia de ellas. Si me atengo solo a la experiencia, debo decir que el yo se me aparece como un haz de sensaciones, como un puro fluir de actos de conciencia y no como un yo único sustancial. La idea de sustancia, por su parte, se disuelve en sensaciones que nosotros agrupamos espacio-temporalmente. Y en cuanto a la causalidad, no es más que una sucesión de fenómenos que, por hábito, tendemos a considerar necesaria. La causalidad se piensa como una conexión necesaria entre dos o más fenómenos. El fenómeno antecedente es llamado causa y el fenómeno consecuente es llamado efecto. Al hablar de conexión necesaria, esto implica que, dada la causa, se sigue inevitablemente el efecto. Si consideramos lo que ocurre cuando una bola de billar golpea a otra y ocasiona su desplazamiento, vemos que percibimos el movimiento de la primera bola y luego del contacto físico entre ambas, el desplazamiento de la segunda, e inferimos la relación de causa y efecto, pero no tenemos experiencia de dicha relación. Solo podemos afirmar la sucesión temporal y la continuidad espacial, pero la causalidad no. Es apenas una creencia apoyada en el hábito. Este problema de la causalidad está inmediatamente ligado al problema de la inducción. Por el hecho de que observamos un cisne blanco, 10 cisnes blancos o 1000 cisnes blancos, no podemos en sentido estricto concluir que todos los cisnes son blancos. De modo que la inducción es un método que tiene un gravísimo problema con respecto a su fundamentación. De hecho, todo intento de justificación de la inducción parte del principio de regularidad de la naturaleza, que a su vez ha sido obtenido inductivamente. Obviamente, este análisis de Hume desemboca en un escepticismo radical. Todo el conocimiento científico se apoya, según él, en meras creencias. Las únicas certezas que me son permitidas son, por un lado, las que derivan de la descripción de mis impresiones y su relación con mis ideas, y por otro, las que se manifiestan en las relaciones cuantitativas de las matemáticas. Los dos primeros libros del Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1737, fueron publicados en 1739. El tercero en 1740. Hume retornó a Gran Bretaña y estuvo algún tiempo en lugares de campaña y en Londres, hasta que al final retornó a Edimburgo. Luego, entre 1741 y 1742, mientras vivía con su madre y su hermano, Hume publicó sus ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto inesperado éxito intelectual y material. El moderado éxito de sus ensayos sugirió a Hume la idea de reescribir su tratado. La reelaboración de la primera parte sería publicada recién en 1748 y luego nuevamente en 1751, bajo el título Investigación sobre el entendimiento humano. En ese mismo año, publicaría la refundición de la última parte del tratado bajo el título Investigación sobre los principios de la moral. Y Turín. La investigación sobre los principios de la moral plantea que la moral no se basa estrictamente en la razón, sino en sentimientos tales como la simpatía y el interés. No se trata, pues, de una ética esencialista, que parta de principios racionales absolutos, sino de una ética convencionalista, que parte de cualidades agradables a todos. Y la principal de estas cualidades agradables es la simpatía. El fondo de toda organización política y de toda reunión entre los hombres es este sentimiento de simpatía que no solamente fundamenta nuestros juicios morales y lo que es bueno y lo que es malo, sino que al mismo tiempo determina la condición política del hombre y el reunirse en sociedad con otros. Los ensayos y la reelaboración del tratado dieron a Hume un discreto reconocimiento, pero a la vez le hicieron fama de escéptico y ateo. Por ese motivo,
Ya en 1745 se le negó una cátedra en la Universidad de Edimburgo. Hume necesitaba, pues, un trabajo, y lo encontró, primero como preceptor del marqués de Annandale, y luego como secretario del general St. Clair en una frustrada expedición al Canadá contra los franceses. La aventura le valió a Hume el ingreso en la vida diplomática. Fue secretario de embajada en varias ciudades europeas, entre ellas La Haya, Viena y Turín. Volvió a su ciudad natal y en 1751 trató nuevamente de obtener una cátedra en la universidad, esta vez con el respaldo de su amigo, el economista Adam Smith. Pero otra vez fue rechazado en virtud de sus opiniones religiosas. En 1752 obtuvo un puesto muy importante en la biblioteca de Edimburgo. Eso le dio una tranquilidad económica muy grande, y entonces se dedicó de lleno a la elaboración de sus obras de historia de Inglaterra. Las obras históricas de Hume aumentaron su prestigio. De hecho, hasta principios del siglo XIX, Hume sería más reconocido como historiador que como filósofo. En 1756, publicó 2 volúmenes que abarcaban el período desde Jaime I hasta la Revolución de 1688. En 1759, apareció la historia de la Casa de Tudor. Y en 1761, la historia inglesa desde la invasión de Julio César hasta Enrique VII. En este lapso, solo publicó una obra filosófica, sus 4 disertaciones, que incluía un estudio sobre la historia natural de la religión y que fue publicada en 1757. Hume expresa que los testimonios contrarios a las leyes naturales son menos creíbles que las propias leyes naturales, y que entonces uno está llevado a dudar de los testigos de milagros. Y al criticar el testimonio sobre los milagros, desaparece toda posibilidad de fundar la religión sobre lo sobrenatural. Aunque Hume evita hacer ataques directos a la Iglesia anglicana, parece evidente que es escéptico respecto de toda forma de religión y que tolera la religión con tal de que no moleste a la libertad de pensamiento. En 1763 va a París como secretario de embajada. Allí cultivó la amistad de algunos de los enciclopedistas e iluministas franceses más importantes. Se lo recibió como una figura relevante, y Voltaire alabó su obra histórica sin reticencias. Incluso comenzó a llamarlo, sin ironía, Saint David. Cuando volvió a Inglaterra en 1766, llevó con él al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Lo alojó en su casa y trató de conseguirle una pensión vitalicia, pero el difícil carácter de Rousseau produjo una pronta ruptura. Rousseau volvió a Francia. Entre 1766 y 1769, Hume vivió en Londres, ocupando un cargo de subsecretario de Estado. Luego decidió regresar a Edimburgo y retirarse de la vida pública. Para su sorpresa, comprobó al llegar a Escocia que se había convertido en una figura famosa. Pocos años después de su regreso a Edimburgo, los médicos le diagnosticaron una enfermedad intestinal. Entonces realizó una gran cena para todos sus amigos, en el que sería su